already read at the beginning of the service all of the chapter. Ya leí todo el capítulo antes. Pero voy a empezar aquí. Voy a leer el último versículo 18. I'm going to read the last verse here. It says, Then Abram removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el valle de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, hace muchos años, ya no sé cuántos, porque fue antes del COVID, yo prediqué, no me acuerdo si fue un sermón o una serie del altar familiar. Y esa es la tercera parte de esa serie, pero estoy predicando casi todo diferente de lo que yo prediqué al principio. I preached a series on the family altar, and it started with an altar of worship because Abram came out of the far country, but he built an altar and worshiped the Lord. So he left the other gods and he started worshiping the Lord. El primer altar familiar, digo altar familiar porque debemos tener altar en la familia, en el hogar, ¿verdad? Un altar hogareño. We got to have a family altar. We got to have an altar in our house. That's what I'm trying to say, an altar for our family. El primer altar fue de adoración porque Dios llamó a Abraham que saliera de su parentela, de todo lo conocido, y él edificó altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Entonces eso fue, yo no voy a adorar a los dioses falsos, voy a adorar a Dios. Amén. Comenzó a adorar a Jehová en este entonces. Luego fue el altar de dedicación. Then there was an altar of dedication. Edificó un altar entre Ai y Betel. Betel significa la casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y Ai significa la ruina. Y cada uno de nosotros debemos tener esa decisión. ¿Voy a ir a la ruina o voy a estar donde hay la presencia de Dios? Y edificó altar allí para dedicarse a la presencia de Dios, de Jehová. So the second altar Abram built was in between Bethel and Ai. And so Bethel means the house of God and the heaven's door. And so he built in between there, and Ai means ruin. So we all have this decision. We've got to decide whether we're going to live in ruin or whether we're going to live in the presence of God. Amen. Hallelujah. Bless you. That's it. And he built that altar in between there, saying, I'm going to follow after God. Pero aquí, hermanos, Génesis 13, esas dos historias sucedieron en Génesis 12. Pero aquí, Génesis 13, encontramos otra historia. Here in Genesis 13, we have a totally different story. Abram and Lot had gotten to the point they were both so wealthy. Abraham y Lot estaban tan ricos. Abraham tenía plata, oro, siervos, ganado, todo lo que necesitaba. Y Lot también no estaba tan rico, pero estaba muy rico. Entonces había contienda entre sus pastores. So there became a fight between Abram's shepherds and Lot's shepherds. The Bible says in verse 6, la Biblia dice en versículo 6, la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. It says here, the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, that they could not dwell together. And there was strife between these shepherds. Who's going to have this water? Who's going to have this land? Había contienda entre los pastores, y el cananeo fereceo habitaban entonces en la tierra. So they needed to divide themselves. Entonces necesitaban dividirse. ¿Verdad? Dijo Abraham a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Abram says, let there be no strife between us. You choose. Amen. If you go to the right hand, I'll go to the left. If you go to the left hand, I'll go to the right.
So Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan. It is well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Dice versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. And so Lot chose him all this plain. Entonces Lot escogió eso. Amen. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Se parecía muy bien a los ojos? Amén. Yo no tengo uno de los micrófonos que se conecta así. Yo uso mi bolsillo. I'm going to read you a verse out of 1 John chapter 2. Voy a leer, es un versículo de 1 de Juan 1, 22, versículo 15. 1 John 2:15 tells us there, 1 de Juan 2, 15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y todo lo que hay en el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Now let me ask you, what do you think that Lot was obeying when he chose this well-watered plain? ¿Qué creen ustedes que Lot estaba obedeciendo cuando escogió esa llanura tan bonita y tan bella, con tanto verdor y todo eso? La concupiscencia de los ojos, ¿verdad? ¿Y qué es el pecado? Primeramente, alguien desea, es tentado, sigue sus pasiones, cae al pecado y luego viene la muerte. Amen. Yes. The Bible tells us there's a pattern of sin. You lust with the eyes, you are tempted, you desire that, you follow those desires, you fall to sin, and then death comes. Right. Amen. Entonces se parecía bien a los ojos, ¿verdad? It looked good to the eyes. But what happens here? Lot goes there, and you guys know the rest of the story. ¿Cuántos saben el resto de la historia, hermanos? Amen. Que terminó con la destrucción. Amen. Perdió a la ciudad, perdió a su familia, perdió a su esposa, sus dos hijas se juntaron con ella, con él, tuvieron hijos de él, y de eso vinieron las naciones de Moab y Amón. Lot lost his wife, lost his stuff, lost that city. And his two daughters had children by him, two sons, Ammon and Moab. That was destruction, wasn't it? Amen. But it all started with the desire of the eyes. Todo empezó con los ojos, ¿verdad? Se ve bien bonito. Let me tell you right now, the devil wants to do the same thing to you. El diablo quiere hacer lo mismo para ustedes, a ustedes. He wants to get you to see something, to desire it, and say, I have to have that more than anything. El diablo quiere que ustedes vean algo y que piensen, yo tengo que tener eso más que todas las otras cosas. La codicia, la concupiscencia, lust, coveting, desires of the eyes. Then someone falls to that. Luego alguien se cae eso y se pierde para siempre. Dios no quiere que eso suceda. Amen. Yes. God doesn't want that to happen. There is two pathways here. Hay dos caminos. The Bible tells us that God spoke to Abram. La Biblia dice que Dios habló a Abraham y dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur y al oriente, al occidente. God says, lift up now thine eyes and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward. Verity, go, Autumn, go sit down. It's all right.
For all the land which thou seest, to thee will I give it, unto thy seed forever. Porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu simiente para siempre. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, so then shall thy seed also be numbered. Dice, haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Go ahead, measure it. I'm going to give it to you. Yeah. Let me tell you right here. In the flesh, which looks the best? En la carne, hermanos, ¿qué se parecía mejor? Mm. ¿Donde Lot escogió o lo que Abraham escogió? Tenía. Amen. Lot chose something that in his flesh, this will turn out good. Lot escogió algo que en su carne eso va a suceder bien. Resultar bien. Pero Abraham, ¿qué escogió él? No escogió algo bonito. Una tierra que se parecía bien. No. En verdad, él recibió a Dios. Amen. What did Abram get? He didn't get a land that was beautiful. He got God. Hallelujah. Hallelujah. And so here today, I want to point out to you that this altar is an altar of division, of separation. Este altar, hermanos, es un altar diferente, porque es un altar de división. Es un altar de separación. Amén. Tú vas a seguir a tu carne, no puedo estar contigo. Yo voy a seguir a Dios. Amen. Amen. You're going to follow your flesh. I can't follow you. I have to be with God. There's people, they say that division is always a bad thing. Hay personas que dicen que la división es una cosa mala. Sí, a veces la división es una cosa mala. Si hay dos hermanos que están andando juntos, sirviendo al mismo Dios, obedeciendo la palabra de Dios, el diablo quiere poner un pleito entre ellos y que haga división, ¿verdad? De eso no estoy hablando. I'm not talking about when there's two good brethren following the Bible, doing the will of God, praying, seeking God, and the devil wants to separate them. That's not what I'm talking about. I'm talking about there is a division that God does. Hay una división que Dios hace. Amen. Y esa división, hermanos, es lo que pasó cuando en Éxodo había pecado en el campo. Y Moisés dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. The Bible tells us in Exodus chapter 32, there was sin in the camp. And Moses said, who is on the Lord's side? And all the sons of Levi came and joined to him. And there was a destruction that was brought upon those that were not on God's side because there was sin in the camp. Y por causa del pecado había destrucción que sucedió, que resultó a los israelitas por el pecado que estuvo en el campo. Amén. Había una división. Los que son de Jehová y los que no son de Jehová. ¿Verdad? There was a division made, those that are of God and those that are not of God. And so God wants us to separate ourselves from this world and come to Him. Entonces Dios quiere que nos separemos del mundo, que nos separemos a Él. Amén. Hallelujah. Praise God. In Joshua chapter 25, verse 15, Joshua says, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amén. Josué dijo, si hay malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hay una división, ¿verdad? There's a division made. Are you going to serve the world? Are you going to serve all these false gods? Or are you going to serve the Lord? Hay una división que es hecha, hermanos. ¿Van a servir a los dioses malos? ¿Van a servir a la carne? ¿Van a servir a la concupiscencia de los ojos y de la carne, de los deseos de la carne? ¿O van a servir a Jehová? Hay una división entre los que sirven a Cristo y los que no. Cuando Cristo vino aquí a este mundo, when Jesus came here to this earth,
He came here and there was a division that was made. Cuando Cristo vino a este mundo, había una división que sucedió. Empezaron a servir a Jesucristo unos. Cambiaron su corazón a servirle. There were some that began to serve the Lord. There were some that began to serve Jesus Christ. But then there were some that would not serve him and began to fight against him. Pero había algunos que no sirvieron a Jesucristo y comenzaron a ser enemigos de él, ¿verdad? Siempre hay una división. Cuando hay un avivamiento, hay personas que crecen en el Señor y hay personas que se apartan del Señor. A la misma vez, cada vez que hay un avivamiento. Entonces, si alguien sale de la iglesia, hermanos, no piense, pues eso no fue la voluntad de Dios que ellos vayan al infierno, ¿verdad? Pero ellos, cuando Dios comienza a moverse y personas comienzan a crecer, siempre va a ser una división. Y si esa persona no se rinde al Señor, no sirve a Dios, no crezca como debe crecer, van a ir al mundo, van a ir al pecado otra vez. There's always a division made when there's a revival that happens. There's people that grow and there's people that go out and they leave the Lord. That's right. And it's because God is trying to get them to move up, but they decide, I'm going to go out into this world. Amen. Let me tell you, God wants us to be separated to him. Dios quiere que seamos separados a él. ¿Saben qué? ¿Cuántos están casados hoy? Levanten la mano. Amén. No más que la hermana María, hermana Panita, hermano Dimas. ¿Qué ha pasado a ustedes? Amén. Los que son casados, somos casados, sabemos. Cuando nos casamos, dije cansados. Pensaban cansados. Lo siento. Amen. Amen. Those of us that are married, los que somos casados, me voy a equivocar otra vez, hermano. Los que somos casados, No cansado. sabemos, ya no somos de otros, ¿verdad? Somos separados de otros, pero separados a nosotros mismos, ¿verdad? Juntados con nosotros mismos. We are separate from others. My wife and I are separate from others, but we're separated to each other. Y con eso hay amor. Amen. With that, there is love. That is not an ugly thing. That is a loving thing. No es algo feo, hermano. Es algo bonito porque es de amor. Amén. Y ahora hay personas que quieren tener tantas novias y novios que quieran y todavía ser casados, ¿verdad? Pero eso no es la voluntad de Dios y yo no creo que viven en amor. Amen. There's some that want to have polyamorous relationships and all that right now, living with so many different people and all this. That's not love. That's destruction. But God wants us to be separated to him. Dios quiere que haya una división entre nosotros y el mundo y que vengamos a él. Amen. God wants us to be separate from the world, but to come to him. I want to illustrate this to you here. Quiero ilustrar eso. Los que han leído en el Antiguo Testamento, ustedes saben. I'll turn this mic up just a little bit more. Los que han leído el Antiguo Testamento, ustedes saben que la Biblia habla mucho de los animales limpios y los animales inmundos, ¿verdad? The Bible talks a lot about the unclean animals and the clean animals, the holy and the profane. But you know another thing? It calls them holy and common. La Biblia los llama santos y comunes. ¿Qué es eso, hermano Tito? I'm going to read to you a Bible story here in Acts. I'm going to illustrate it with this story. Peter has a vision. Pedro tuvo una visión en el libro de Hechos, ¿verdad?
descendió esos animales y Dios dijo, levántate, mata y come. God tells him, rise, kill and eat. And he says, oh Lord, no, I have never eaten anything that is common or unclean. Y él dijo, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, llamado común. ¿Qué significa eso, hermanos? No es que hay animales santos y no santos, ¿verdad? There's not holy animals and unholy animals, but there are clean animals that God has separated for himself, and there is common animals. That means they're just normal animals. Hay animales santificados, separados para Dios, puros, y animales que son comunes, que son de normal, ¿verdad? Pero ¿por qué hizo Dios eso? Porque Él quería darnos una ilustración de lo que es la santidad. God did this because He wanted to give us an illustration of what is holiness. Amen. And so He says, here's all of the animals. Entonces Él dice, aquí hay todos los animales. Pero de todos los animales, esos van a ser los limpios. Y estos van a ser los comunes. They said, of all of these animals, these are going to be the clean animals, and these are going to be the common animals. Y luego dice, de esos animales limpios, no más que unos ciertos de esos pueden ser ofrecidos como sacrificio a mí. Becerros, corderos, palomitas, ¿verdad? Chivos. Of all of these animals that are clean, he said there's only a certain amount of these that I'm going to allow to be offered to me. Goats, certain goats, male goats, rams, and calves, and then doves, turtle doves. ¿Qué es eso, hermanos? Hay una diferencia. Él estaba ilustrando la diferencia. Aquí hay lo común, aquí hay lo que es separado a mí. Luego, con su pueblo, dijo, ustedes no pueden casarse con los moabitas, con los amonitas, con los paganos que están sirviendo a otros dioses. Ustedes son mi pueblo. Amen. And he said, of all of the people in the world, you can't get married to all of these other people serving all these false gods. You are separated to me. You are my people. Tú eres un pueblo escogido. Es eso, hermanos. Hay una división, ¿verdad? Y esa división estaba ilustrando a nosotros y a su pueblo que la santidad es una división entre lo común, entre el mundo y Dios. Aleluya. ¿Qué creen, hermanos? ¿Creen que Dios quiere que seamos santos? What do you believe? You believe God wants us to be holy? Amen. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Hallelujah. Hallelujah. He said, be holy, for I am holy. Amen. He said, in Leviticus, he said, sanctify yourselves, for I am the Lord thy God, which does sanctify you. Él dice, santificaos, porque yo soy el Dios que los santifica en Levítico. Entonces, ¿qué es, hermanos? Santificaos significa santifíquense. Yo me puedo santificar a mí mismo. Pero luego dice, yo soy el Dios que los santifica. ¿Qué es? Yo me voy a santificar, Él me va a santificar. ¿Qué es? What is it? Am I going to sanctify myself, or is God going to sanctify me? God. Amen. Pues hermanos, hay una parte que es humana y hay una parte que es divina. Hallelujah. ¿Qué es la parte humana, hermanos? Hay un altar. Yo me voy a poner sobre este altar y voy a decir, me presento a ti, Señor, como un sacrificio. Hallelujah. Santifícame, oh Jehová. Me presento a ti, me rindo a ti con todo mi corazón, Señor. Me voy a separar del mundo, me voy a separar del pecado, pero hay una parte divina que tú tienes que hacer. Yo no puedo santificar y hacerme una nueva criatura. Yo no puedo hacer la santificación. Yo no puedo cambiar todo lo que hay de mí por dentro y por fuera, pero Jehová sí puede. Amen. What is this?
I've got to lay on the altar and say, Lord, here I am. I'm giving everything to you. And I've got to allow him to sanctify me and do the divine part and completely sanctify me. Hallelujah. Amen. I wanted to do a little illustration here. Jared, can you come up here? Voy a hacer una ilustración. Jared va a ser un joven. Brother Caleb, you grab his other arm like you're. Hermano Caleb va a ser Dios. Brother Caleb's going to be God. I'm going to be the world. What is this? Hold on a little bit. Siempre andamos aquí con eso, ¿verdad? Yo voy a ser el mundo, hermano Caleb es Dios. Andamos viviendo con el mundo jalando a nosotros y con Dios jalando a nosotros. We live here in this world with God pulling on us and the world pulling on us. But Jared, what do you got to do? If you get closer to God, what's going to happen? Brother Caleb, wrap your arm around him now. Ahora él está más cerca de Dios. Y él está más lejos del mundo. Aleluya. Amén. Y luego el mundo casi no tiene nada con el Jared porque él está tan cerca de Dios, ¿verdad? Amen. Amen. And so Jared's closer to God. God's going to have more of a string hold in there. And the world's just got barely a hold on him at all. Nunca podemos soltar completamente hasta que Jesús venga y nos arrebate. Aleluya. Amen. Go sit down. We can't ever get completely free from the world until Jesus comes. Hallelujah. Amen. But he says in 1 Thessalonians 4, this is the will of God, your sanctification, that you abstain from fornication. That's right. Dice primero de Tesalonicenses 4, creo que es versículo 3, esa es la voluntad de Dios, que os abstengáis. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, la pornea, la perversión. Amén. Amen. Entonces, para ser cristiano tenemos que apartarnos de la perversión sexual. To be Christian, you've got to be separated from sexual perversion. That's right. There's only one type of sexual activity that is okay by God. That is within marriage. That's right. No más hay el matrimonio que es bendito de Dios. El matrimonio Yes. entre hombre y mujer. Yeah. Marriage between a man and a woman. Hallelujah. But that is your sanctification. But he goes on to say here, 1 Thessalonians 5:23, that the very God of peace sanctify you wholly, body, soul, and spirit. Dice Hallelujah. 1 de Tesalonicenses 5:23, pero mismo Dios de paz os santifique enteramente, de todo vuestro cuerpo y alma y espíritu sea santificado. Amen. Entonces, el cuerpo, podemos ver el cuerpo, ¿verdad? Sabemos dónde está. El alma está dentro de nosotros. Hallelujah. No sabemos exactamente dónde está, pero es las emociones, el intelecto, la voluntad, the will, the soul is the will, the emotions, and the intellect. But the spirit is what is connected to God. Pero el espíritu es lo que está conectado con Dios, nuestra conciencia y todo esto. Debemos ser santificados en todo. Y es la voluntad de Dios que seamos santificados. It is the will of God that we be sanctified. Dice allí el mismo Dios de paz os santifique enteramente. ¿Qué es eso? Enteramente. What is that? Completely sanctified, wholly sanctified. There needs to be a time that you have come to a point that you say, Brother Titus, I have prayed, I have sought God, and I know right now that there's not a single thing that God wants me to change. That's right. Hallelujah. En el momento, hermanos, que ustedes oran a Dios y ustedes saben que han llegado a punto donde no hay nada que Dios quiere cambiar de ustedes. Estoy completamente santificado.
He orado a Dios, he ayunado, Señor, santifícame, cámbiame, hasta que no haya nada que Dios quiere cambiar. Estamos santos en sus ojos. Amen. That is the will of God. God doesn't want you to live fighting with things. Dios no quiere que ustedes vivan peleando con cosas, batallando con cosas. Pues hermano, estoy muy bien, pero tengo un pecado que me aflige. No, no es la voluntad de Dios. Amen. It's not will of God for you to live and say, Brother Thomas, I'm doing pretty good, but I got one sin I'm battling with. No. God wants you to be completely sanctified. La voluntad de Dios es nuestra santificación entera. Amen. ¿Cómo vamos a lograr detener esa? How are we going to achieve that? It's by the power of God, por el poder de Dios. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Greater is he that is in us than he that is in the world. Let me tell you right now, we have to come to him and seek him. Tenemos que venir a Dios y buscarle a él. Y decir, Señor, yo quisiera ser santificado. Yo quisiera que haya división entre yo y el mundo. I want there to be a division made between me and God. Amen. God has created us with the purpose to be holy. Dios nos ha creado con el propósito de ser separados. Ephesians 1:4-5, it says, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Efesios 1:4-5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Amen. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ himself, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. He has called us to be holy. Nos ha llamado a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Amen. Be holy for I am holy. He's called you to be holy. For 2 Timothy 1:9 says, who has saved us and called us with a holy calling. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos ha llamado a ser santos. He has commanded us to be holy. Nos ha mandado a ser santos. Hallelujah. Amen. Sed santos porque yo soy santo. Be holy for I am holy. How am I going to be holy? ¿Cómo voy a ser santo? Tengo que estar conectado con el que es santo, ¿verdad? La santidad no viene de otra fuente sino de Dios. Holiness does not come from another place than God. Amen. The Bible says, Revelation 15:4, thou only art holy. Dice Apocalipsis 15:4, pues solo tú eres santo. Solamente Dios es santo. When God makes me holy, I'll be separated to him as his treasure. Cuando Dios me hace santo, yo voy a ser separado a él como su tesoro peculiar. Amen. And I'm going to be separated from that which hinders my growth. Voy a estar separado de lo que me estorba de crecer en Dios. Amen. Let's stand right now. Que se ponga de pie, por favor. Hermanos, cuando yo era niño, yo quería ser como mi papá. Todavía así. Quería caminar como él. Mi mamá me decía que él usaba su tenedor así, entonces yo usaba mi tenedor así. ¿Me entienden, hermanos? Él comía rápido, yo quería comer rápido.
When I was young, I wanted to be just like my father. He held his fork a certain way, so I held my fork a certain way. I walked like him. He ate fast, so I tried my best to eat fast. I probably should stop that. I was trying to be like my father. How many of you have seen a boy act just like his father? ¿Cuántos de ustedes han visto a un niño que hace todo como si fuera su papá? But that is because there is love there. Porque hay amor, ¿verdad? Amor, el niño ama a su papá. Pero también hay respeto y el deseo de ser como él. There's respect and a desire to be like that. In the same way, we need to love our Heavenly Father. Amen. De la misma manera debemos amar a nuestro Padre Celestial y andar como Él, querer ser como Él. We need to want to be like Him. Amen. Hallelujah. And God is calling people here today to say, I'm going to do what He wants me to do. That's right. The will of God is your sanctification. The will of God is for you to come to the point where He has sanctified you, and you could say, I am wholly sanctified. There's nothing between me and God. There's nothing He would change. La voluntad de Dios es que ustedes lleguen al tiempo que Dios los ha santificado hasta que no pueda decir, hay algo que Dios quiere cambiar de mí. Estoy confirmado a la voluntad de Dios. Estoy confirmado al deseo de Dios. I'm conformed to the will of God and the desire of God. Amen. And so here this morning, you need to come to Him right now and ask Him, God, what do I need to change to be like you? Entonces esta mañana debe de venir a Él y decir, Señor, ¿qué debo cambiar para ser como tú, Señor? ¿Qué quieres cambiar en mi vida? What do you want to change in my life, God? Because there needs to be an altar of holiness in our life, porque debe ser un altar de santidad en nuestro corazón. Amén. Arrímense, hermanos, a los altares. Vamos a orar y buscar el rostro de Dios. Hallelujah. We're going to come around. We're going to seek the face of the Lord this Hallelujah. morning. Thank you, Lord. Thank you.